Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Programa especial hoy tras el pedido del voto de investidura del señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, ante el Pleno del Congreso de la República. Si tuviésemos que ponerle un título a este discurso, bien podría ser el de querer cambiar la historia. Vaya, una valla muy alta, muy soñadora quizá. Entre la expectativa y la realidad hay una brecha que la estupenda retórica del discurso parece no acortar. De momento es lo que hemos podido observar. Salvador del Solar con el gesto atento ante la crítica, el lapicero presto para anotar las observaciones ácidas en algunos casos de los congresistas durante el debate. Por ratos un manifiesto, por otros un recuento soso de cifras, de anuncios cargados de sueños, de proyección, que la realidad y el tiempo dirán, sobre todo a fin de año o al bicentenario, pues se podrán concretar. Asume primero una autocrítica del Estado en crisis, mucho énfasis y mucho acento a lo rural, ¿no? Mucho énfasis y mucho acento a los excluidos, al género, a los jóvenes, a la historia y a las reformas judicial y política, que es lo que fundamentalmente Salvador del Solar dijo en el cierre. Se ha planteado 5 ejes de gobierno, habla también de un desinterés de la política por la gente, una, diríamos, grosera omisión a las bambas, sobre todo por la crisis, y sobre todo por el peso que tienen las bambas. 1% del PBI anual, y cuando se refiere a la inversión privada, que seguirá siendo el motor de la economía, menciona los proyectos que ya ve con Minajusta y la ampliación de Toromocho. Y no menciona a las bambas. No mencionó a las bambas. Énfasis al turismo. Habla también de poner en valor otros atractivos turísticos, además de Machu Picchu, como Choquequirá o Cuelap, pero no menciona a Caral. Permítanme esa observación. Infraestructura, reconstrucción del Niño, trabajo, salud, en fin. Vamos a comentar todo esto con nuestros invitados desde el Congreso de la República y el análisis político agudo y certero de Juan de la Puente, que ya está aquí con nosotros. Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. He tratado de hacer un recuento sucinto de lo que ha sido el discurso, pero permítenos ir primero al Congreso de la República. Ya está allí Juan Cheput, congresista de Concertación Parlamentaria, quien va a hacernos sus primeros comentarios. Y también Juan, evidentemente tienes toda la libertad, Juan de la Puente, digo, estamos acá entre tocayos, entre Juanes, o entre don Juanes, para hablar de esto que ha sido la presentación de Salvador del Solar. Juan Cheput, buenas noches, ¿me escuchas fuerte y claro? Buenas noches, Jaime. Sí, te escucho muy bien. Un saludo también para Juan de la Puente, que se encuentra ahí contigo. Como tú bien has señalado en el preámbulo, el discurso ha sido en líneas generales decepcionante. Ajá. A lo largo del debate que se ha dado durante todo el día, hemos señalado de que si bien se explicitan algunos lineamientos de futuro, no hay objetivos ni metas concretas. Es decir, cómo se pueden aterrizar los buenos deseos. En mi respuesta al Premier, cuando me tocó la oportunidad de invertir, señalé de que habían situaciones en las cuales se estaban planteando lineamientos muy bajos, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento económico. Hablar de 4% cuando el Perú necesita 6% es una cuestión fundamental en cualquier desarrollo de una propuesta. No podemos contentarnos con un crecimiento mediocre como el que se ha planteado en la mañana de hoy, porque las exigencias son varias y existen las posibilidades, si se hacen las reformas del caso, de poder impulsar ese crecimiento e inclusive a partir de políticas públicas mejorar la inversión privada, que es un motor real, y por otro lado incrementar la inversión pública, que está ligeramente creciendo pero no a los niveles que queremos. Claro, pero por ejemplo, Juan, mira, justo yo mencionaba, y tú lo acabas de hacer también, cuando se refiere a la inversión privada como motor de la economía, se refiere a la actividad minera, y allí habla de Quellaveco, de Minajusta y la ampliación de Toromocho, pero no menciona a las bambas. Será por el conflicto, pero más allá del conflicto, que es un asunto que debiera resolverse,
estamos hablando del proyecto cuprífero más importante no solo del Perú, sino en todo el mundo. ¿La omisión crees que ha sido a justamente el conflicto y torear la situación que está pasando? La omisión tiene que ver con evitar cualquier tipo de aseveración que pueda dañar el proceso de negociaciones. Podría ser comprensible. Cualquier cosa que pueda decir el Premier podría significar que ese alto que hay en estos momentos en las negociaciones pueda romperse y de nuevo sobrellevarse un clima de agitación. Sí, pero por por lo menos mencionarlo, ¿no? Esperamos en todo caso, pero todavía hay una oportunidad más. Ya. Como tú sabes, se empieza con la exposición del ministro, viene el debate, viene la respuesta del ministro y finalmente viene la votación que debe ser hacia la medianoche. Entonces, existe una posibilidad todavía de que el ministro responda a algunas inquietudes de los parlamentarios, la principal que tiene que ver con las bambas y la otra con lo que ha constituido la noticia del día, que es el excesivo gasto en consultorías. Mira, el Congreso tiene un presupuesto de 500 millones de soles y el Ejecutivo, según lo señalado por Víctor Andrés García Belaúnde y Gilbert Violeta, tiene un incremento de 500 millones de soles solo en consultoría, para un gasto total de 1.700 millones para todo el año. Eso está pendiente de respuesta y nos llama la atención, pues por un lado se pide disminuir la brecha social y por otro lado se incrementa el gasto en ese tipo de acciones que uno nunca sabe para qué es. Entonces se requiere una respuesta concreta a esto, junto a los otros tópicos como los que deben acercar el Estado a la gente, ¿no? La seguridad, la salud, la educación, que como sabemos están descuidados. Es importante que el Premier haya hecho énfasis en la reforma institucional, es decir, la de justicia, que está en marcha en el Congreso, y la política, que considero va a ser materia de debate en lo que resta del año. Pero esos tópicos, siendo importantes, no constituyen soluciones inmediatas para las personas. Los ciudadanos están reclamando acciones concretas del gobierno, que creo que es el gran desafío de Salvador del Solar, en materia de seguridad, en materia de salud, de educación y de la reconstrucción. Por lo tanto, creo yo que la respuesta del Premier a las exigencias parlamentarias o dudas debe ir por ese lado. Juan, te pido que te quedes allí de paso que alimentamos la conversación con una intervención aquí con Juan de la Puente. Te pido que lo escuches, por favor, para también tú puedas hacer una réplica, un comentario adicional. Juan de la Puente, esto de los Juanes. Juan de la Puente, a ver, tu primer comentario. Mucha expectativa, poca realidad, la brecha muy ancha entre ambos tópicos. Bueno, yo creo que es un discurso cumplidor, ¿no? Podría calificarlo así. Pero hay una diferencia entre las miras planteadas, ¿no?, y el disparo corto. Es decir, levantó el cañón arriba, pero el disparo son muy al ras. Porque creo que hay sectores donde debió plantearse medidas sectoriales con mayor profundidad. Por ejemplo, preocupa seguridad ciudadana. ¿no? Hay una ausencia notable. Segundo, creo que necesitábamos una visión de país un poco más grande, con una visión de la descentralización, ¿no?, que es un aspecto crítico que no solo está atravesado por corrupción, sino creo por una insatisfacción que las encuestas lo demuestran, sobre todo en el caso del centro y del sur del país. Y creo que en general tengo la impresión que si es que la idea era plantear un nuevo tiempo, tendría que haberse planteado más profundidad. Claro. De modo que extraño ahí la profundidad, que no es tanto retórica, sino es un mensaje, una propuesta de país, una promesa política. Entonces, yo me quedaría con la idea que es un mensaje cumplidor, pero con escasa promesa política. Y creo que el debate tampoco ha ayudado a profundizar eso, y espero, claro, en las horas que sigan y la propia respuesta del Premier. Me da la impresión que como que era un trago que la representación parlamentaria quería ya pasar o quiere ya pasar. Claro. De ese punto de vista, como que quizás tenía ya un resultado adelantado, porque además el gabinete ya venía jugando un partido, porque ha sido designado el 11 de marzo y ya ha tenido un bautizo de fuego
en las Bambas, entonces también, y va con los cuestionamientos, como por ejemplo el caso de lo que sucedió en este bus que se quemó, entonces ya hay un partido jugado, o sea, no es un estreno completo, ¿no? Ahora, con el otro Juan Cheput, una última intervención, congresista Cheput. Este gabinete, como bien dice Juan de la Puente, tiene algunos, ministros que están comprometidos, ¿no? O por lo menos indicados, cuestionados, el caso de Bruce, el caso de Trujillo, ¿no? Por el tema Fiori. ¿Cómo va, a pasar este tránsito de cara a el voto de investidura? Finalmente le van a dar, parece que está cantado ya el voto de investidura, ¿es así? Bueno, yo creo que lo va a obtener, pero no en los niveles abrumadores que tuvieron otros presidentes del Consejo de Ministros, ¿no? Que superaron los 120 votos, por ejemplo, en el caso de Fernando Zavala. Yo creo que la situación va a ser mucho más exigua, no creo, mucho menor, no creo que se llegue a una gran cantidad de votos. Y en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, lo que plantearon los voceros, todos los voceros en horas de la mañana, donde hablaron los representantes de la bancada, fue la incoherencia existente entre el planteamiento de lucha contra la corrupción y tener a ministros cuestionados, que obviamente socava uno de los activos de este gobierno, y es algo que va a tener que solucionar el presidente de la República, pues no se puede tener un discurso de lucha contra la corrupción teniendo personajes cuestionados en el ámbito del propio gabinete. Y el otro tema es el que tiene que ver con que yo pienso que a raíz de las dos últimas encuestas, el gabinete en cierta medida está herido. Yo no lo había visto antes, por lo pronto, de que un gabinete en estreno no venga acompañado de un repunte en las encuestas, sino más bien de una caída marcada. Eso a cualquiera en términos políticos lo afecta, y yo no creo, la verdad, que luego de la presentación de hoy repunte. Las expectativas no han sido satisfechas ni a nivel político ni a nivel ciudadano. La retórica no viene acompañada de hechos que se puedan plantear de manera inmediata en los próximos días, y yo creo que, como señalaba Juan, es un discurso cumplidor, pero cumplidor con las justas, ¿no? Porque no llega a generar mayores expectativas en la población, y no creo que marque una curva de cambio ascendente en lo que se refiere a la popularidad del presidente. Así que los esfuerzos van a estar en el terreno de los hechos concretos. Vamos a ver qué hace el gabinete en materia de seguridad ciudadana, de reconstrucción, de gestión de la salud y la educación, y en los otros tópicos que corresponden de manera conjunta en el Parlamento, como la reforma de justicia y la reforma política. Muy bien, Juan, te agradezco por participar en este análisis. El debate todavía continúa. Parece que esto se va a extender quizá hasta el día de mañana. Te agradezco nuevamente por entrar con nosotros, y hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Un placer, como siempre. Hasta la próxima, Juan. Juan Cheput, ahí estaba. El debate todavía continúa. Ahí tenemos la señal del canal del Congreso. Vamos a mantenernos así. Marco Miyashiro interviene en este momento. Pero vamos aquí con Juan de la Puente. A ver, las cosas más saltantes, porque siempre también no solo ver el fondo, sino también la forma. Uno hubiera esperado que lo más saltante viniera del propio Premier. Pero como decía, aquí se ha excedido quizá en la retórica, o se ha hecho énfasis en la retórica, en algunos casos hasta lugares comunes. Quizá la nota más saltante ha sido la intervención de Galarreta y el retruque, que estuvo genial, de Alberto Belaúnde, mostrándole el plan de Fuerza Popular con lo del género, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque uno hubiera querido un debate centrado en lo que dice el ministro. La verdad es que el terrible el papelón de Galarreta tiene que ver con el hecho de que no había leído su propio plan de gobierno, y acusa al gobierno por un tema pasado, porque en realidad esta es una decisión que toma el Poder Judicial. Debieron acusar a los vocales de la Corte Suprema por esto, pero se centra en el gobierno. Y en segundo lugar, quizás lo más saltante está en la ausencia, ¿no? Es decir, creo que en la idea de conseguir rápidamente la confianza y salir de esta situación lo mejor posible, creo que el propio gabinete se ha limitado. Y entonces el propio Premier, que es un actor político, ha sido un actor político, pero ha sido no actor en el otro sentido, cuando en realidad ha podido
quizás desarrollar y dejar regadas por ahí 4 o 5 frases de fondo, o de repente tener un intercambio polémico con el Congreso. Pero da la impresión como que en ambos lados, en el gobierno y en el Congreso, hubo mucha mesura. A algunos incluso después del voto de confianza le podría parecer como que entre el gobierno y el Congreso hay una especie de acuerdo tácito, no expreso, para no hacer muchas olas en esta etapa. Sí. Y quizás ir a ajustes parciales. Me queda muy claro que, como se ha anunciado, va a ser interpelado el ministro de Transportes. De todas maneras. Y quizás entre Transportes, Energía y Minas y probablemente Interior veamos o vayamos o asistamos en las próximas semanas a los primeros reajustes de este gabinete, porque la pregunta es, si la pregunta es, ¿este gabinete relanza al gobierno? Tengo la sensación que no. Que no, ¿verdad? Y justamente dices bien con lo de no herirse, ¿no? Cuidarse, porque en la primera parte del discurso, Salvador del Solar hace una mención muy fina, ¿no? Dice, debemos superar la debilidad institucional, la inestabilidad política, la incertidumbre de los cambios gubernamentales. Está hablando de la vacancia, pues, ¿no? Del cuco de la vacancia, o sea, como para poner el parche y estar ahí, digamos, premunido de, por lo menos déjenme trabajar. Ahora, me queda la sensación, digamos, una vez más, de que Salvador del Solar es un gran actor. Porque el gesto, la comunicación, el guión, lo maneja estupendamente. Pero, como te decía hace un momento, ¿no? Esta brecha enorme entre expectativa y realidad. ¿Cuánto va a poder hacer del Solar y el gabinete en estos 5 ejes de gobierno? Muy poco, en el sentido que no hay manera que el segundo año del presidente Vizcarra sea tan espectacular y estupendo como el primer año. Porque este primer año nosotros hemos tenido una rebelión política que ha liderado el presidente, que ha arrinconado al Congreso. El presidente ha ganado todas sus batallas frente al Congreso de la República. Este ya es otro momento. Yo diría incluso que la rebelión ha terminado. Y el hecho que tengamos un gabinete que se pose en el Congreso y que no entre con fuerza al Congreso, porque lo que ha hecho el Premier con modales, con fineza, ¿no? Con garbo, se ha posado en el Congreso. Claro, pero hizo un amague, ¿no? Con lo de llamándoles la atención por lo de Chávarri, ¿no? Sí, pero quedó en un intento. Entonces, el hecho de que el gabinete se pose sobre el Congreso y reciba el voto de confianza probablemente no ayude a la idea que muchos tienen de un Vizcarra que recupere su actitud bronca contra el Parlamento y le exija celeridad en la reforma judicial y un compromiso en la reforma política. Yo personalmente hubiese querido que los 12 proyectos de la Comisión Tuesta vayan en calidad de proyectos y sean entregados in situ ante las cámaras, ante el Congreso. Ya, ese es un gesto de profundidad. Claro. Pero es que para eso tiene que ser político. No, y para eso tiene que querer las reformas. Y tengo la sensación que en el gobierno no hay un compromiso completo y definitivo con esa reforma. Y curioso, porque siendo el Premier liberal como lo es, sí, y me parece muy bien que sea liberal, ha debido abrazar más las reformas, porque los proyectos que plantea la Comisión Tuesta implica una visión liberal, democrática de un país, moderno en función de los estándares internacionales, con las cosas que ya no están en discusión en el mundo. Pero a ver, ¿no? lo que dices es estupendo, porque, a ver, o muy, muy certero, ¿no? Porque claro, en el cierre, Salvador del Solar dice, para sentar nuevas bases proponemos la reforma política y la reforma judicial. Pero siento que se queda en la nebulosa, siento que se queda en el espacio, pero no hay, siento que no hay como que se han comprado el pleito, ¿no? Sí, y la actitud gallarda tiene que ir acompañada con fuerza. Nosotros hemos tenido líderes bien gallardos, ¿ah? El ejemplo es Fernando Belaúnde. Claro. Pero que tenía y la palabra fuerza. también, gallardo. Claro. Pero tengo la sensación que con decencia, muy bien ha ganado el Premier en el Congreso, pero ha tenido, y el gobierno en su conjunto debería tener un poquito más de fuerza, porque tenemos la sensación que el clima de cambio que se vivió en los últimos meses ha decaído. Y el relanzamiento del gobierno, para mí, implica no solo relanzar estas áreas descuidadas,
que salen en las encuestas y no relanzar las reformas. Y tengo la sensación que hay un esfuerzo por relanzar algunas áreas en el gabinete, en el discurso, pero no he visto en el debate ni en el mensaje del Premier un deseo de relanzar seriamente las reformas. Y claro, como te decía, hay partes del texto que son como chispazos, ¿no? Como que intenta acercarse, ¿no? A la gente le cuesta volver a creer en el Estado, la informalidad que define nuestra realidad, confianza que le cuesta tener al Estado. Esta es total poesía, porque bicentenaria es la fractura que debemos reconstruir. Todo eso es bonito, pero debería corresponder al primer gabinete del presidente Vizcarra. Pero este es un Vizcarra que ya ha pateado. Este es un Vizcarra que ya se agarró a cabezazos con el Congreso, que le ha ganado al Parlamento, que ha sacado reformas y que ha ganado un referéndum. Y entonces, esto que es bonito, no obstante, yo tengo la impresión que forma parte ya del pasado y lo que hemos debido tener es más una promesa. Yo me quedaría con la idea de que este discurso le ha faltado promesa. Es más, diría que en general al gobierno lo que le falta en estas semanas es promesa. Promesa. ¿No? Bien, vamos a entrar un momento, quédate y escúchala. La congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, está conectada con nosotros ya desde el hall de los Pasos Perdidos. Congresista Aramayo, gracias por atendernos. Buenas noches. Hola Jaime, un gusto saludarlo. Buenas noches. Desde el Congreso de la República y desde las 9 de la mañana. Claro que sí. Esta además promete ser una jornada que aún va a durar. Aquí comentábamos con Juan de la Puente y hace un momento también con Juan Cheput de las expectativas que el Gabinete del Solar se está planteando. Reconoce un Estado en crisis, ha planteado 5 ejes de gobierno, menciona un desinterés por la política en la gente, una omisión, a nuestro juicio, preocupante sobre el tema de las bambas, algunas menciones al turismo, la infraestructura, la reconstrucción del niño, trabajo, salud, etcétera. Pero el tema de las consultorías en la PCM, ¿es acaso un condicionante para ustedes para darle el voto de confianza al gabinete? Es un tema sustantivo. Yo me reservo el derecho, independientemente de mi bancada, así Fuerza Popular, Jaime, decida que va a respaldar el tema, yo voy a pedir que se me exonere de votar en sentido contrario. Hoy el Premier ha hecho anuncios bastante frívolos y ociosos. Quiero citar, si usted me permite, 2 ejemplos. Sí, claro. Ha dicho que va a incidir en el tema de seguridad y va a intervenir en 86 barrios con patrullaje sectorizado. ¿Sabe cuántos barrios hay en el país, Jaime? Hay más de 9.000 barrios. Por lo tanto, esta cifra de 86 barrios es menos del 1%. ¿Usted cree que esta política tan atomizada, tan chiquita, tan puntual pueda ser significativa? Yo creo que no. Ha hablado que va a erradicar la pobreza y la extrema pobreza, pero no ha dicho absolutamente nada de estas consultorías que suman más de 1.500 millones. Hemos hecho una cuestión de Estado. Hay una gran omisión que no solamente tiene que ver con un país que tiene que ver mucho con conflictos, hay más de 132 conflictos, sino tiene que ver con una condición natural que está ligada al ADN nacional, que es la explotación minera, y que, como usted conoce y lo he seguido en sus programas, no tiene que ver con una gestión respecto a la mina, sino cómo se transporta el mineral y cómo se han beneficiado empresas vinculadas al gobierno como Cervosa de Pedro Pablo Kuczynski, que tiene el 44% de accionariado. No se ha hablado de las bambas porque no hay una política clara de gestión de conflictos. Mañana son 60 días de conflicto y pretende ignorar ese tema el Premier. Si el tema de las consultorías no se aclara, si el tema de la gestión del conflicto de la minera no se aclara, yo en mi voto personal será en contra. Eso, digamos, dice mucho de lo que pueda no solo optar usted, quizá otros, porque en efecto, por lo menos lo que más nos ha llamado la atención, y lo vuelvo a decir, es que no se haya dicho nada sobre el conflicto en las bambas. Y entiendo además que el debate tiene todavía para buen rato, si no es que se corta en el transcurso de la noche y continúa el día de mañana. Quiere decir entonces que si es que no se tiene muy claro
por lo menos en boca del señor del Solar, una explicación sobre las consultorías. 1.700 millones de soles, le recuerdo la cifra, no son 1.500, son 1.700 millones de soles. Sumado a que no hay tampoco una explicación sobre cuál es el derrotero, cuál es el camino para poder darle solución al conflicto de las Bambas, el voto será en contra, pero ¿hay otros más, digamos, como usted, que van en esa misma línea? Sí. Del debate le puedo decir lo siguiente. En Fuerza Popular falta una ronda de 10 oradores más. Eso hace calcular 50 minutos. La intención es poder votar el día de hoy la confianza o no a este gabinete. Y si hay una cuestión de Estado absolutamente sensible. Una posta, Jaime, de primer nivel cuesta 1.100.000 soles. Divida usted 1.500 millones entre un número de postas que se necesitan en el país. En Arequipa, en mi región, se está haciendo una pollada para mejorar uno de los hospitales más emblemáticos, que es el Goyeneche. Hay derecho de invertir 1.500 millones en consultorías. Yo creo que no. Lo que he explicado hoy en una intervención del ministro de Economía y Finanzas y el mismo Premier, que llegaron a intervenir en el debate, es que la ley los faculta a que las partidas que no se utilizaron se puedan ejecutar. Entonces vamos a decir que hay un marco legal que protege esa decisión. Ahora preguntemos, ¿es legítimo? ¿Es moral poder, con la atribución que la norma da, pasar ese dinero a consultorías? Yo creo que no. Y lo que ha prometido, en todo caso, el Premier, es dar una respuesta, una satisfacción. Es inmoral, con tanta pobreza, con tanta anemia, con tantos hospitales carentes, con tanto analfabetismo y tanta informalidad, contratar más consultorías. Congresista Aramayo, le agradezco por este enlace y vamos a ver finalmente qué es lo que pasa con esto del voto. Que tenga buena noche. Bien, así están las cosas, así están las cosas. Fíjese, Juan, interesante. ¿Cuánto se ha entrecruzado? Yo decía hasta digamos, 1 o 2 días que lo que más se estaba entrecruzando aquí era el conflicto de las Bambas, pero parece ser que también lo del tema de las consultorías. Es decir, aquí hay 2 issues, ¿no? 2 asuntos que parecen, digamos, transversales y que le ganan a todo este discurso. Sí, pero además tiene que ver con el tipo de política que se está llevando a cabo en las últimas etapas, en las últimas semanas. O sea, no es la política de las grandes cosas. A mí me parece muy importante que esos temas sean aclarados. Pero en realidad lo que está jugando el Parlamento es otra cosa. En el Parlamento se está jugando la respuesta para el Parlamento frente a la demanda de reformas, porque el Parlamento se ha opuesto a ellas. Y en el caso del gobierno se está jugando la idea de cuánto más debe hacer, además de preocuparse de algún modo en la reforma, es decir, esta idea de gobernar a 2 manos. Tengo la impresión que no es una rendición de examen del Congreso, del Ejecutivo al Congreso. Mi impresión es que es una rendición de examen de los 2 ante el país. O sea, no estamos en bueno, es que digamos, lo de los proyectos, la reforma judicial y la reforma política, que según el propio del Solar en este discurso, son las bases para cambiar la historia, porque así lo dice, depende de los 2 poderes. Si yo fuese un congresista opositor hoy día en el Parlamento, yo haría una cuestión de Estado sobre el asunto de la seguridad ciudadana, que me parece que es una de las reformas que están faltando en el país. Porque nosotros tenemos una primera reforma, que es la reforma de la descentralización, que empezó el año 2002. Luego, en el gobierno del presidente García, más con Humala, y este gobierno, tenemos la reforma de la educación. Luego tenemos la tercera reforma que ha empezado el presidente Vizcarra, que es la reforma judicial. La cuarta es este intento de reforma política. Y hay una quinta reforma, que es la de la seguridad ciudadana. Desde que se fue el ministro Basombrío, en realidad, ese sector tiene dificultades para identificar prioridades. Y a mí me parece que entre los ajustes que van a hacerse en el futuro muy cercano está la titularidad de ese sector, pero la encuesta está clarísima, o sea, la encuesta última de IEP está clarísima en relación a esa insatisfacción de la gente, ¿no? No es solo un asunto del interior, ¿no? O sea, la seguridad no es un asunto de policías y ladrones, ¿no? Es una cosa mucho más compleja, pero evidentemente tiene un núcleo básico, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una muy breve pausa, porque todavía hay varios temas que comentar. El ministro del Solar también se ha referido a la anemia. Curiosamente, después de la anemia, habló de la obesidad. Capta la sutileza.
Seguridad ciudadana parece ser el tema que más ha cojeado, y el tema de interior también. Ha incidido mucho en el género, ha hablado de feminicidios, del cambio climático, varias cosas. Vamos a la pausa chiquita y venimos con quien parece ser que ha hecho, yo diría, en un momento, si uno mide, más notoriedad o ha tenido más notoriedad que el propio Salvador Solar, que ha sido Alberto de Belaúnde. Regresamos con él, nada está dicho. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tiene descuentos con tu cuenta Free. Aprovecha, abre hoy tu cuenta Free y empieza a disfrutar de todos tus descuentos. Abre tu cuenta hoy. En Despegar, sabemos que cuando Valentina busca un vuelo, no quiere encontrar solo un vuelo, quiere encontrar un lugar para estar en paz. Que cuando Rodrigo busca alojamiento, en realidad quiere decir recargador de energía. En Despegar entendemos que si Sofía busca un auto, quiere encontrar libertad. Y si Diego elige un paquete, es porque quiere disfrutar en familia. En Despegar, entendemos que cuando buscas un destino, no solo quieres descubrir cómo llegar, sino cómo ser feliz ahí. Por eso, Despegar cambió. Ahora tenemos una nueva imagen y una experiencia que se renueva cada día. Despegar, vivir viajando. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. RPP, el medio en el que puedes confiar. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Seguimos en este programa especial analizando minuciosamente lo que ha sido la presentación de Salvador del Solar pidiendo el voto de investidura. Por lo menos a la media hora de este análisis, lo que vamos interpretando junto aquí a Juan de la Puente es que probablemente a esta presentación le ha faltado un poco de arrojo, le ha faltado un poco de atrevimiento, ¿no? Y no para pechar al Congreso necesariamente, sino para sentir y transmitir que las reformas que aquí se colocan en el papel también son suyas, ¿no? Que se sientan como parte del gobierno, del alma del gobierno. Está Alberto de Belaúnde, desde el Hall de los Pasos Perdidos. Alberto, buenas noches. Tengo la impresión, aquí con Juan también compartimos esa percepción de que con la habilidad torera que has tenido para refutar a Luis Galarreta esto del enfoque de género, cuando Galarreta venía embistiendo a Salvador del Solar, criticándole porque decía abogados y abogadas, niños y niñas, con esto del género,
con el contexto además de lo que ha decidido el Poder Judicial, te has llevado las cámaras, Alberto. Es decir, parece que tú has tenido mucho más notoriedad que el propio Salvador. ¿Te ha parecido un discurso deslucido? No, yo creo que ha sido un discurso que ha combinado bien la visión de país y el vender una mirada de lo que queremos para el Bicentenario, y una lista que es, digamos, irrenunciable a todo presidente del Consejo de Ministros, que es de mayor detalle. Sí he extrañado que no se haya aprovechado la oportunidad para señalar cuáles de las propuestas de la Comisión Tuesta serán asumidas por el Ejecutivo. Se rumorea, por ejemplo, que no se tomaría la del Senado o no se tomaría la de la reelección de autoridades regionales y municipales, siendo que es para que podamos escuchar un poco más al respecto. Me ha alegrado que se diga que hay un compromiso con la reforma política, pero no podemos permitir que siga pasando más tiempo. Necesitamos saber exactamente qué es lo que propone el Ejecutivo. Otra cosa, Alberto, la seguridad ciudadana, ¿sientes que ha sido un tema que no ha podido ser abordado con profundidad? Es decir, eso por un lado. Te anoto las observaciones, ¿no? Así, digamos, repasándolas. Seguridad ciudadana, la omisión a las Bambas, no solo por el conflicto en sí, sino por la envergadura del proyecto cuprífero más importante, no solo del país, sino del mundo. El 1% del PBI habla de otros proyectos que dinamizan la economía, pero no se refiere a las Bambas. Y el otro asunto que no ha sido mencionado, pero que parece ser que, sobre todo la oposición, va a poner casi como un condicionamiento, es el de las famosas consultorías por 1.700 millones de soles. ¿Cómo ves la suerte de cara al voto de investidura en sí mismo? En el caso de las Bambas, yo la verdad prefiero que no se haya entrado a mucho detalle. Recordemos que es un conflicto social en marcha y en el cual hay que cuidar cada palabra que se dice para que no pueda generarse alguna desinformación o algún problema en una negociación que está en desarrollo. Entonces creo que no era el espacio o la oportunidad para entrar en un mayor detalle. Ahí discrepamos. Yo creo que por lo menos se hubiera mencionado, ¿no? Se hubiera dicho por lo menos. Pero en fin, continúa. Pero al inicio hay una mención, digamos, tenue, y yo la verdad es que prefiero que no haya un mayor desarrollo. Es una cuestión de estilo tal vez, ¿no? Pero creo que en una negociación que vincula a un tema tan sensible como este conflicto social, es mejor tal vez pecar de omisión que de exceso a la hora de comunicar algo al Congreso. En el tema de seguridad ciudadana, me ha alegrado saber que va a haber un impulso mayor a los megaoperativos. La sensación es que durante este año el gobierno de Vizcarra se bajó un poco el ritmo de lo que vino siendo los megaoperativos en la época del ministro Carlos Basombrío, ¿no? Donde se veía una acción policial más constante. Espero que lo señalado el día de hoy por el primer ministro Salvador del Solar implique un nuevo impulso de esta medida que da resultados, ¿no? Y en el caso que me ha señalado de las consultorías, creo que el ministro ha sido claro en señalar que hoy el Parlamento, antes del voto de confianza, tendrá una explicación sobre el tema. Y es saludable que así sea. Justamente este tipo de espacios existen para aclarar esta clase de cuestionamientos. Aquí con Juan de la Puente coincidíamos en que si bien en el cierre del discurso, cuando se pone esta valla de cambiar la historia, que ha sido básicamente una etiqueta en esta exposición, habla de las nuevas bases y para sentarlas proponen la reforma política y la reforma judicial. ¿No sientes que faltó, digamos, un gesto de política un poco más dura? Es decir, presentar los proyectos, llevar
los proyectos consigo, porque todavía entiendo que el Ejecutivo está evaluando la propuesta que ha trabajado Tuesta y compañía, ¿no? Sí, yo te confieso que a mí me resulta bastante desconcertante la reacción o la relación del gobierno del presidente Vizcarra con la comisión Tuesta y su trabajo, ¿no? Yo hubiese esperado que fuese asumido con la rapidez y el compromiso que hubo con el trabajo de la comisión Wagner de reforma del sistema de justicia. Eso no ha pasado, pero no solo no ha pasado, sino que no ha habido una explicación o una alternativa a la fecha, y eso sin duda genera desconcierto. Oye, cuéntame, tengo una curiosidad, ¿cómo hiciste para googlear tan rápido el plan de gobierno de Fuerza Popular y encontrar el enfoque de género en el plan, o tenías esa carta bajo la manga? No, como se imaginarán, no es que tengo el plan de Fuerza Popular en mi mesa de noche. No creo. Pasó, y creo que esto no fue captado por las cámaras, es que en el momento en el que hablaba el premier Salvador Solar, y se mencionó la satisfacción o el apoyo a la sentencia de la Corte Suprema, Galarreta empezó a gritar en el Pleno, junto con otros congresistas fujimoristas, que el pueblo no había votado por esto, ¿no? Entonces yo inmediatamente pedí a mi despacho que me ubicaran las referencias al género y al enfoque de género que hay tanto en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio como el de Fuerza Popular. Entonces ya cuando entramos al debate yo tenía perfectamente ubicado esto y digamos, el congresista Galarreta me dejó el tema servido, ¿no? No, y servido, y además el gesto estuvo bueno el gesto. Es que creo que es importante que los políticos actuemos en consecuencia. En consecuencia. Así como yo critiqué a algunos parlamentarios de Contigo que decían que el tema del enfoque de género no estaba en el plan de gobierno de por el Cambio, que cuando sí lo está, me parecía que había que hacer lo mismo cuando hay una campaña sistemática de ataque por parte de Fuerza Popular a algo que está en su plan de gobierno, y no solo está en su plan de gobierno. Todos recordamos esta suerte de mensaje a la nación que dio Keiko Fujimori meses después de perder las elecciones, donde decía que Fuerza Popular iba a ejecutar su plan de gobierno a través del Congreso de la República. Entonces hay una inconsistencia que creo que es necesario mencionar en estas coyunturas. Nos gana el tiempo, Alberto, pero no quiero dejar pasar muy brevemente un comentario tuyo sobre lo que ha pasado con Susel Paredes. El Poder Judicial ha reconocido en primera instancia su matrimonio con Gracia María Aljovín de Lozada, y yo no sé si es que, ojalá, digo yo, por el derecho de la comunidad LGTBI esto prospere, pero no sé si pueda pasar lo que pasó con Óscar Ugarteche, te acordarás, que en primera instancia sí y después no. ¿Cuál es tu observación ahí? La pelota está en la cancha del procurador de Reñac. Si el procurador de Reñac no apela, el matrimonio está reconocido. Si apela, tiene que ir a una nueva instancia. Y yo honestamente no veo motivación jurídica para que el procurador apele. Finalmente a Reñac lo que le interesa es que su base registral sea lo más apegada a la realidad. Y lo que nos está mostrando la realidad es que hay matrimonios de personas del mismo sexo que para Reñac actualmente son personas solteras. Entonces esta dicotomía no está permitiendo que Reñac cumpla adecuadamente su trabajo. Entonces, si el procurador público lo que le interesa, como manda la ley, es salvaguardar los intereses de la institución, no debería apelar y debería allanarse a este fallo de primera instancia. Aprovecho la oportunidad para mandarle muchos saludos y congratulaciones a Susel y a su simpática esposa. No, sí, claro, además está muy contenta, te imaginarás. Gracias, congresista Alberto de Belaúnde, por este diálogo, ha sido de lo más provechoso. Hasta pronto. Muy bien. Así están entonces las cosas, Juan. A ver, vamos a jugar a la escuelita. ¿Cuánto le pones de nota a esta presentación? 12. 12. Fuerte, Fuerte. ¿Por qué?
básicamente, coincidimos con varios, por la ausencia de los temas de seguridad ciudadana y por no haber hecho suya de una manera más vibrante, ¿no?, la reforma política. Yo creo que era el momento. Pero mira lo que dice Alberto Belaúnde, ¿eh? O sea, él siente exactamente lo mismo, claro, y además con mucha más nitidez porque ha estado ahí. Siente que el gobierno no se compra el pleito de la reforma política. Tengo la sensación que entre la posibilidad de que él vaya con el pie en alto al Congreso y vaya a abrazarse con el Parlamento, la sensación podría ser que ha debido tener una actitud un tanto más soberana frente al Parlamento, que no sea tan condescendiente. Y yo creo que esta idea va a tener consecuencias políticas en el futuro, ¿no? Es decir, la manera como el Premier ha empezado a relacionarse con el Parlamento. Porque evidentemente en el Congreso también hay una lógica política, ¿no? Se van a haber interpelaciones y todo eso. Entonces, creo que la propia vida le enseñará al gobierno que tendrá que modificar su relación con el Congreso. Y además, otra cosa también que cabe señalar, la situación del ministro Edmer Trujillo. O sea, la situación, digamos, como decía Cheput, es un gabinete herido, ¿no? Porque, a ver, ya se sabe que el MTC habilitó como terminal local ¿no?, el local donde se incendió el bus, ¿no?, garaje clandestino. Y además yo me he enterado que están cesando al señor Fabio Arturo Arciniega Luces, que es el director de la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre de la Dirección General de Autorizaciones en Transporte del MTC. O sea, Edmer Trujillo, firmado, acá está, resolución ministerial, firmado por Edmer Trujillo. Entonces está comenzando a cortar cabezas. Y he escuchado que va a ser interpelado. Pero evidentemente, digamos, en la idea que tiene el Ejecutivo de implementar la autoridad autónoma, de meterle diente al asunto de la inseguridad en las carreteras, que forma parte también de este paquete de la inseguridad de los ciudadanos, no puede actuar con mano tibia frente a este hecho grave. Si fueras Vizcarra, ¿cómo te sentirías después de haber escuchado esta presentación? Con la necesidad de volver a empujar las reformas, quizás hacer en el futuro más cercano algunos reajustes en el gabinete y gobernar a dos manos, con una mano en la política de todos los días y con la otra en el cambio, que yo creo que no hay otra alternativa. Juan, te agradezco mucho, creo que ha sido un análisis muy prolijo y además hemos tocado los puntos más saltantes, si es que saltante es una palabra retórica, casi un lugar común, pero creo que sí, creo que hemos cortado bien este discurso, lo hemos desmenuzado. Y sí, yo también me quedo con la sensación de que Salvador del Solar habla muy bien, mira muy bien, se expresa muy bien, siempre mirando a los congresistas. Rosa Bartra le decía, y él muy amable, hasta anotaba, pero siento que falta un político, ¿no? No hay un político ahí, hay un gran actor, ¿no? Gracias, Juan. Un gusto. Que tengas buenas noches. Vamos a la pausa y vamos a regresar con el señor Carlos Escul, que es el embajador de Venezuela o del gobierno democrático de Venezuela, de Juan Guaidó, para comentar lo que está pasando, las atraperías, las tremendas barbaridades que está cometiendo, qué raro, la dictadura de Maduro, porque ahora le han quitado la inmunidad a Guaidó. Vamos a tomarnos un tiempo para hablar de Venezuela. Nada está dicho. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tiene descuentos con tu cuenta free. Aprovecha, abre hoy tu cuenta free y empieza a disfrutar de todos tus descuentos. Abre tu cuenta hoy. ¿Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello? Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. Radio Oxígeno.
Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Muy bien, vamos ahora a conversar con el señor Carlos Escul, embajador de Venezuela en el Perú. Vamos a tomarnos estos minutos finales para hablar de Venezuela porque la cosa ahí está francamente preocupante. Señor Escul, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bueno, nos hemos dedicado todo el programa a hablar de la presentación del ministro del Solar, pero no queremos desoír ni desatender la situación del presidente encargado, Juan Guaidó. La dictadura le está quitando la inmunidad y la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué va a pasar con Juan Guaidó ahora que le han quitado esta prerrogativa? Bueno, primero que que le hayan quitado la inmunidad fue un acto ilegal, porque es solo la Asamblea Nacional quien puede hacer eso y no esta ilegal e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue nada más un acto político de desesperación del régimen para atacarlo, como también apresaron a Roberto Marrero hace unos días, quien era su jefe de gabinete. Y bueno, ellos continúan esta política de agresión contra el presidente Guaidó. Ahora ya el sábado el presidente Guaidó ha llamado a una manifestación porque sabemos que esta lucha ya entra en una fase de organización. Es decir, vamos a comenzar lo que es la Operación Libertad, que es ¿Eso qué significa? Es la organización de las bases, es la organización del pueblo de Venezuela, de los voluntarios que tenemos. Nosotros tenemos una base de datos. ¿En las calles? En las calles, donde van a haber los comités de ayuda y libertad de Venezuela, donde vamos a estar en una manifestación permanente, que además, por la situación que vive el país, como tú has visto todo el tema eléctrico, donde el país, el señor Maduro ha dicho que hay un racionamiento, cuando en verdad por la negligencia ha estado el país sin luz. Bueno, ¿y eso va a ser el sábado? Eso va a ser el sábado, sí. Digamos, no se descartan heridos, Dios quiera que no muertes, es decir, para nada, o sea, nosotros funcionan estos comandos chavistas paramilitares. Claro, nosotros no buscamos eso, nosotros siempre apostamos por la paz. Ellos. Bueno, porque estos señores también con sus colectivos, con sus paramilitares, que hasta la propia Michelle Bachelet en el informe de las Naciones Unidas tuvo que reconocer que estos grupos están activos. Tarde, ¿no? Y además que lo peor de todo es que hasta el señor Cabello salen en videos con estos colectivos, o sea, ya ni siquiera apelan a las Fuerzas Armadas, no apelan a la policía, sino ya apelan y hacen un llamado a estos colectivos a salir a la calle, lo cual esto hace que sea una fase muy peligrosa. Y además en la Asamblea Nacional Constituyente es ilegal, en el debate ese para llenar de manera ilegal la inmunidad del presidente Guaidó, vimos como gritaban paredón, paredón, es decir, el lenguaje que ya están usando de violencia, de que bueno, que había que juzgarlo en los tribunales populares y la gente atrás gritaba paredón, paredón. Es decir, esta gente entra a una fase muy violenta, muy criminal, pero ahí está el presidente con el pueblo y vamos a entrar en esta nueva fase de organización para dar la lucha. Ahora, me temo, porque digamos, sigo el proceso diariamente, me temo que cuánto puede durar esta ola de Guaidó, no tanto por lo que decide la dictadura, sino porque no cae la dictadura y más bien el primer impulso, cuando aparece Guaidó, apoyan los países, la situación parecía ir encaminada a recuperar la democracia en Venezuela. Sin embargo, ahora este contraataque viene con esta pérdida de inmunidad, digamos que es un gesto más político, pero que tiene un impacto al fin y al cabo. Pero es sintomático que venga después de lo de Rusia. Entonces, ahí hay alguna relación. Bueno, mira, ahí por supuesto hay algo bien paradójico, que ellos se quejaban que si la intervención, y ellos han traído la intervención con esos soldados rusos, que no solo es una amenaza para Venezuela, es una amenaza para la región. Incluso se vio la carta que mandó el embajador de Rusia al Parlamento de Colombia, prácticamente, ¿sabes?, dando unas declaraciones ahí donde también hubo una manifestación y un rechazo al canciller de Colombia. Entonces, ahí hay varias cosas, varios componentes, pero lo que ha dicho que nuestro presidente, que esto depende también mucho de nosotros, y por eso esta fase de organización, de dar la lucha en la calle, de no perder la esperanza, porque todos queremos que esto se hubiese acabado ayer, todos queremos que esto se acabe hoy, pero tenemos que entender cuál es el adversario. El adversario no son unos señores que se manejan bajo las instituciones, no, son unos criminales convictos y confesos que usan gente armada, que salen a matar, y por eso es que nosotros hemos dicho que esto ya no es un tema de derecha, de izquierda, es un tema de ética y es un tema de vida o muerte, porque estos señores vienen con todo, pero nosotros estamos listos para dar la batalla. Al ser un tema de vida o muerte, la vida del señor Juan Guaidó corre peligro.
Mira, él siempre lo ha dicho, ¿no? Y la de su familia y todo. Pero creo que ahora más que... Mira, él está ahí entero. Incluso esta gente mandó a los colectivos en una marcha que dio en San Bernardino. Él está en una manifestación dando y mandaron a disparar, ¿no? Y entonces eso te ve la calaña de esta gente. Pero mira, nosotros sabemos con quién estamos jugando, porque no es que estos son de meses, ya llevamos 20 años. Y él viene de una generación del 2007 donde se dio una lucha importante en las calles, donde también hubo una represión, y donde por supuesto nosotros conseguimos esa victoria también, que era derrotar el proyecto constituyente de Hugo Chávez, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es el papel hoy de Guaidó, sobre todo, no tanto ante la comunidad internacional, porque, vamos, el reconocimiento es mayoritariamente clamoroso, sino dentro lo que se siente es que Maduro todavía tiene la sartén por el mango. De hecho, Maduro todavía está en Miraflores. Mira, lo que se siente es que, claro, que la represión de este señor ha aumentado, porque por supuesto se han sentido acorralados por toda esta digamos, presión de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela, que la mayoría quiere un cambio, y es por eso que te dijimos que entramos en una nueva fase, que ahorita empieza esta Operación Libertad, que ya es la organización de las bases del pueblo de Venezuela, de todas las personas que quieren que este señor se vaya, en estos comités de ayuda y libertad, para dar una manifestación y una protesta permanente, ¿no? Ya, pero claro, el tema es que no se van a ir. ¿Hasta dónde escalar, digamos, hasta dónde llevar esta situación? Porque, de acuerdo, el señor Guaidó tomó el liderazgo, hay un apoyo del concierto internacional, apoyo de los Estados Unidos, declaraciones de los Estados Unidos, pero ahora vino Rusia. Digamos, ya estuvo siempre, porque, digamos, Rusia tiene a la dictadura amarrada por toda la plata que le debe. ¿Hasta dónde más va a escalar esto? ¿O hasta dónde ustedes están dispuestos a escalar esto? ¿Guerra civil? No, mira, para nada. Además, él estuvo ahorita, el canciller usurpador, Arreaza, está ahorita en Siria. Eso es lo que ellos quieren. Ese es el conflicto que ellos quieren, con Hezbollah, con todo. Ellos quieren llevar eso, nosotros no. Nosotros, como te hemos dicho, nosotros tenemos nuestra ruta bien clara, que es que este señor se vaya a tener el gobierno de transición y elecciones libres. Y eso es lo que nosotros hemos pedido, y por eso estamos organizando la protesta en la calle. Y eso es lo que nosotros, con el pueblo en la calle, porque sabemos que los que primero tenemos que dar la cara somos nosotros, y que estamos dispuestos a dar la lucha en la calle, y eso es lo que está llamando el presidente. Pero la lucha en la calle debería llevar, digamos, a que Guaidó se instale en Miraflores. Bueno, hacia allá va, pero es un proceso que tiene estrategia, que tiene táctica, que por supuesto, como tú bien lo sabes y como te lo repito, esta gente está armada, esta gente es capaz de todo, pero sabemos que, y estamos organizando para que la voluntad del pueblo pueda contra eso. Y por eso yo creo que esta fase que empieza el sábado va a ser muy importante, ¿no? Ahora, me temo, digamos, no quiero ser ave de mal agüero, pero digamos, si aquí no intervienen fuerzas externas, me temo que esto no va a cambiar, mi querido señor. Es decir, están considerando ya con, digamos, mucha más energía, con mucha más resolución, que Estados Unidos intervenga.